Eh, Les voy en este momento a compartir mi escritorio. Ok, entonces vamos a empezar. Hoy vamos a ver tres métodos y además vamos a ver lo que es validación cruzada y calibración de modelos. O sea que vamos a ver como 4 clases en una. Pero son métodos que se pueden explicar un poco más rápido. Y la parte computacional se las voy a dejar para que ustedes la estudien solos, porque es igual que en la mayoría de métodos que ya hemos visto, ya ustedes eso lo manejan. Vamos a estudiar hoy redes neuronales, métodos de consenso y métodos de potenciación. Son tres distintos métodos de los más modernos que tenemos quizás. Las redes neuronales vienen de las escuelas de inteligencia artificial y los métodos de consenso y de potenciación vienen más bien de las escuelas de estadística. Las redes neuronales, de hecho podríamos hacer un curso entero de redes neuronales. Vamos a ver hoy aquí los métodos más básicos que son los de backpropagation y para que ustedes vean cómo funciona. Básicamente una red neuronal, supongamos este pequeño ejemplo que tengo aquí, que tengo tres variables predictoras, x1, x2 y x3, y quiero predecir esta variable y. Entonces, en una red neuronal que trata de emular las neuronas del cerebro, la comunicación entre las neuronas cerebrales, lo que se hace es lo siguiente. Esta sería una neurona de una capa, lo más básico que se puede hacer. Básicamente la idea es que tenemos nodos de entrada, esto se le llama los nodos de entrada. Tenemos un nodo de salida, que es la variable a predecir, un umbral y un peso para cada variable. A esto se le llama los interconectores. La idea es muy sencilla. La idea es encontrar un peso para cada variable, de manera que esta sumatoria, en un modelo aditivo como esto, tenga la siguiente regla. Si la suma del peso por la variable 1 más el peso por la variable 2 más el peso por la variable 3 es mayor que el umbral, entonces si es sí, se le asigna 1, y si es no, se le asigna 0. Entonces el chiste consiste en encontrar los tres pesos, estos tres, que aquí son .3 los tres, y este umbral, de manera que con esta regla se predigan la mayor cantidad de unos en este caso y de ceros posible. Vean aquí, por ejemplo, con esta regla se clasifica perfectamente esta tabla. Aquí x1 por .3 es .3, más 0 por .3, más 0 por .3 daría .3. .3 es mayor que .4, no, entonces le asigna un 0. Aquí .3 por 1.3 más 0 por .2, perdón, 0 por .3 más 1 por .3, eso daría .6. ¿Es mayor que .4? Sí, entonces le asignan 1. Y así sucesivamente. Esta regla lo que hace es que cuando hay más de dos unos, asigna un 1 y cuando hay menos es un 0. Entonces estos tres pesos y este umbral permiten que esta regla de clasificación clasifique perfectamente, prediga perfectamente la Y. Esta sería la tabla de aprendizaje, ¿verdad? ¿En qué consiste el método, el algoritmo computacional? Bueno, uno empieza a variar aquí estos pesos entre 0 y 1 con algún paso. Por ejemplo, yo le podría poner .1, .1, .8, .1, .2, .7 y así sucesivamente probar con todos los posibles valores entre 0 y 10 con algún cierto paso y del umbral también, y cada tiro cuento a ver cuántos predice y me quedo con aquellos pesos que predicen la mayor cantidad de ceros y unos aquí. Ven que estos tres pesos y este umbral predicen de manera perfecta esta tabla. Entonces, como se dice, este algoritmo de backpropagation, digamos, una manera, la más elemental de programarlo sería fuerza bruta. Poner la computadora a barrer todos los posibles pesos aquí, todos los posibles umbrales entre 0 y 1, con algún paso. Uno podría ir de 0.01, que sería lo más normal, pero también podría ir más fino o más grueso, ¿verdad? De .2 en .2, depende de qué computadora tenga uno. Entonces, de esa manera es como es una red neuronal. Esta es la capa de entrada, esta es la capa de salida. Estos son los interceptores o los brazos, se le podrían decir también. Ok, ahora,
Entonces eso es lo que se conoce como el modelo del perceptrón. Lo que hay que encontrar es W1, W2 y W3. En este caso con 3 variables. Si tuviéramos n variables sería W1 hasta Wn. Y el umbral T. De manera que esta resta sea lo más cercana a cero posible, sea mínima. Porque si sea mínima quiere decir que el W por XY predijo bien el menos T. Sería mayor que 0. Pasamos aquí que sea mayor que 0, ¿sí? Más bien que esto sea lo más grande posible. Ese sería el problema matemático. Encontrar los pesos y el T de manera que esta resta sea lo más grande posible. O dicho de otra manera más sencilla, pues que el conteo de las Y con la predicción, como hemos hecho siempre, sea lo más cercano posible. O sea, que prediga lo mejor posible. En eso consiste el modelo del perceptrón. Una red neuronal no tiene solo una capa, una red tiene múltiples capas. Y entonces hay capas que se le llaman capas ocultas, como esta que estamos viendo aquí. Y entonces uno tiene que poner una conexión entre todos los nodos de entrada y todas las capas internas. Y así, si hago otra capa aquí, todos contra todos. Y el algoritmo tiene que encontrar todos esos pesos de manera que el Y prediga lo mejor posible al valor verdadero de Y. Normalmente una red neuronal, para que funcione bien, tiene hasta 200 capas internas. Se cree que una red neuronal del cerebro no tiene millones de capas internas y todas se comunican así, como todas contra todos. Y entonces la idea es encontrar este peso, este peso, este peso. Aquí son 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18 pesos que habría que encontrar. Más el umbral, 19 valores posibles. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Hacer un barrido con todos esos valores hasta que encuentre aquella combinación que predice mejor la salida de Y. Ok, eso es básicamente el algoritmo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Voy a abrir aquí el chat por si alguien me quiere preguntar por ahí los veo. ¿Alguna pregunta? ¿O les va quedando claro? Sí. El algoritmo, por ejemplo, en el gapa booster, investigaré todos los cálculos para todas las entradas. Y después, si son 200 capas de booster, requiere todos los cálculos para todo lo demás y después cambiar los valores para ver si sirve. No sé si la implementación sistémica sea eficiente o no. Ajá, sí, Guillermo, muy buena pregunta. Sí, de hecho, así como les estoy diciendo, la fuerza bruta es una manera de implementarlo súper ineficiente, ¿verdad? No ineficiente, sí, pero sí demasiados cálculos requiere. Matemáticamente no se hace eso, Guillermo, sino que uno minimiza el error cuadrático medio, que es esto que estamos viendo en la pantalla, que es la predicción menos la red neuronal, la salida de la red neuronal. Entonces esto hace una función cuadrática. Una función cuadrática tiene la ventaja, les voy a despintar aquí una función cuadrática, si ustedes recuerdan, es una cosa así. Y entonces tiene la ventaja de tener un solo mínimo, acá. Entonces lo que se hace es minimizar esta función usando métodos matemáticos, específicamente un método que se llama el método del gradiente proyectado. Entonces ese método matemático es mucho más efectivo que hacer eso que les estoy explicando, que el barrido bruto, ¿verdad? Está bonito eso. Sí, sí, eso digamos para estudiarlo a fondo habría que darle un buen rato a hacer matemáticas, ¿verdad? Pero en un curso de Machine Learning se dedican a estudiar eso, cómo se minimiza esa función matemáticamente. Y eso, por eso es que se eleva aquí al cuadrado, ¿eh? Porque eso garantiza que me queda una función parabólica, así como esta que estoy dibujando aquí en n dimensiones, y garantiza que tiene un mínimo. Entonces los métodos de gradiente funcionan, y entonces eso es lo que se hace. Y hay muchos métodos matemáticos que se han inventado para minimizar ese tipo de cosas sin tener que hacer una fuerza bruta. Ok, les explicaba lo de la fuerza bruta para que entiendan bien. En el fondo lo que pasa es eso. El método matemático a veces lo que pasa es que tal vez
digamos, volviendo a anotar aquí, ahí está la parábola. Tal vez pueda ser que se quede por aquí. Todavía no ha llegado al mínimo, pero ya para ahí. Entonces, porque ya la máquina superó el número de iteraciones o alguna cosa. La fuerza bruta le garantizaría encontrar el óptimo, los pesos óptimos. Lo que pasa es que podría ser, como bien dice usted, Guillermo, con un ejemplo grande que nunca termine. ¿Ah? ¿Sí le queda claro, Guillermo? Ok, muy bien, con gusto. Ya se nos pegó ahí, también está conectado Xavier. Bueno, entonces, esa es la idea de los métodos de redes neuronales. Este, en el, en el sitio web yo había publicado este archivo que se llama modelos predictivos. Ahí están los bosques aleatorios, que vamos a ver dentro de un ratito, los de boosting y las redes neuronales. No les voy a explicar cómo se corre porque básicamente es lo mismo. Por cierto, aquí también hay algo que es muy útil, que tampoco les voy a explicar, ustedes pueden estudiar solo. Es como guardar en disco duro un modelo para utilizarlo después. Porque la idea es que uno no está generando el modelo cada vez que quiere predecir, ¿verdad? Dios guarde, porque podría ser lerdísimo, ¿verdad? Entonces uno genera un modelo y lo guarda en disco duro y luego lo usa. ¿Cómo lo guarda en disco duro? Es muy fácil, así con esta instrucción save modelo, en un archivo tipo R que es un RDA, y después lo lee con un LOAT. Ok, ahí les dejo eso para que lo estudien ustedes. Bueno, otro método que vamos a estudiar hoy es conocido como los métodos de consenso o debugging, que lo que hace es sacar, les voy a explicar de una vez con el gráfico aquí. Los métodos de consenso lo que hacen es lo siguiente, es como, aquí están los datos originales, ¿ok? Perdón. Y entonces yo saco N, o en este caso T, lo que se llaman bootstraps, que son muestras de estos datos originales. Digamos tablas de training, como lo hemos hecho siempre. T, tabla de training. En cada tabla de training, perdón, construimos un modelo predictivo. Por ejemplo, aquí hacemos un árbol, aquí hacemos un valles, aquí hacemos una máquina vectorial de soporte, aquí una red neuronal y así sucesivamente. A los mismos datos. Luego, para asignar la clase final hacemos un consenso. Normalmente se usa el que tiene más votos. ¿Qué quiere decir el que tiene más votos? Digamos que son 4, como aquí. 3 métodos me dijeron que era buen pagador, yo digo que es buen pagador, y uno me dijo que no era mal pagador. Ven, si de los 3, por eso aquí normalmente son impares, digamos que eran 5. 3 me dijeron que era mal pagador, le asigno mal pagador. Ven, eso es como aplicar muchos métodos y luego ver de todos esos métodos. De ahí es como usarlo mejor, ¿verdad? Si la mayoría me dicen que va a ser malo, le asigno malo. Si la mayoría me dicen que va a ser bueno, le asigno bueno. Esa es la idea. Estas tablas son todas distintas, no tienen por qué son iguales, ¿verdad? Se sacan al azar de aquí. Ok, el método que vamos a ver hoy es un caso particular de ese, que se llama Random Forest o bosques aleatorios. Los bosques aleatorios es exactamente eso que les acabo de decir. Se sacan las muestras de aprendizaje al azar y a cada uno se le aplica un árbol de decisión. Por eso se llama un bosque, porque es un conjunto de n árboles, o sea, un bosque. Aquí es T sub n, digamos. Igual, entonces es la misma idea. Yo aplico a una tabla de datos 500 árboles, por ejemplo. Hago 500 árboles. Todos son distintos porque estas muestras son al azar. Y si de esos 500 árboles, por ejemplo, 350 me dice que es mal pagador, le asigno mal pagador. Ok, lo que diga la mayoría. Eso se llama Random Forest, que es un método muy, muy usado. Claro, computacionalmente pesado, ¿verdad? Aplicar 500 árboles sobre una tabla grande
Tal vez no es fácil, ¿verdad? Ok. ¿Sí les queda claro los métodos de bosques aleatorios? Eso se ven aún más costosos que las redes neuronales, pero sí. Más costoso todavía, sí. Sí, sin embargo la máquina lo hace relativamente rápido. Van a ver que R es súper eficiente. Ok. ¿Cómo se corre? Entonces, aquí está. Tiene que uno va ahí con ¿Sí? usted dice que, por ejemplo, él revisa un par, ¿cómo le digo? Los otros, digamos que al final dice que es buen pagador o mal pagador, Sí. pero eso es para una sola variable. Y todos los conjuntos de datos tienen variables diferentes. Bueno, tienen las mismas variables, pero diferentes. No, las mismas clases, pero diferentes variables. Entonces, ¿cómo hace para determinar? No sé cómo explicarme. No, es que todo... Sí. No, mira, lo que voy a decir. Dígame usted. Sí, es que cada... No, cada árbol viene con las mismas variables. Y la variable que determina el voto es la variable a predecir, que en todos los casos es la misma. Yo estoy prediciendo aquí si es buen pagador o no, aquí si es buen pagador o no, aquí si es buen pagador o no, y aquí si es buen pagador o no. Entonces cada árbol me va a dar un voto. ¿Me entienden, no? Sí, porque todos están actuando exactamente sobre la misma tabla, con las mismas columnas. Lo único que es distinto es que esta la saco al azar, esta la saco al azar, esta la saco al azar y esta la saco al azar. Entonces no tienen por qué ser iguales, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, ¿cómo se corre? Aquí está Random Forest, en el archivo que habíamos subido hace algunos días. Aquí está bosques aleatorios. Ok, hay que instalar una librería Random Forest y ahí se corre igual como hemos corrido la mayoría. Bueno, muy bien. Entonces seguimos con los métodos de potenciación. De hecho, los métodos que estamos viendo hoy son los mejores. Son los 3 mejores. En general, ¿verdad? No siempre, pero en general podrían ser los mejores. Ok, nada más. Sí. No hace falta que los conjuntos, sí, que tiene cada árbol que se hace dentro del bosque, sean, o sea, que se utilicen todas las filas, digamos, como es al azar, los conjuntos no necesariamente son disjuntos, sí. No necesariamente son disjuntos, sí, correcto. Sí, Entonces pueden quedar, digamos, filas que no se utilizaron del todo. Pueden quedar filas que no se utilizaron del todo, sí. De pura casualidad podrían ser que dos de esos conjuntos sean exactamente iguales. Es muy raro, pero puede pasar, ¿verdad? Y pueden haber, hay intersección, sí, no son disjuntos. Porque simplemente yo saco, digamos, el 70% al azar de aquí, y aquí el 70, aquí el 70, aquí el 70. Sí, muy buena pregunta, sí, sí. Ahorita vamos a ver una cosa que se hace donde tienen que ser disjuntos, pero aquí no tienen que ser disjuntos. Buena pregunta. Ok, muy bien. Les decía que las redes neuronales que vimos antes tienen una restricción, por lo menos las que vamos a ver en el curso, y es que solo funcionan para problemas binarios, es decir, que la variable de salida tiene solo 2 clases. Los métodos de consenso no, funcionan en cualquier caso. Los métodos de potenciación también, solo funcionan para problemas binarios de 2 clases. Que tengan eso en cuenta porque si no puede ser que no aplique para algunas de las tablas que hemos visto, no aplican. Los métodos de potenciación o boosting en inglés tienen la siguiente idea. Vean. Aquí la idea es distinta. Yo saco una tabla de entrenamiento, solo una. Le aplico el método. Digamos cualquier método. Un árbol de decisión, que es lo que más se usa. O una red neuronal, o lo que ustedes quieran. Pero digamos un árbol de decisión. Y ya tengo una solución. Luego voy a la tabla de datos y esa muestra le cambio los pesos. Ahora vamos a ver cómo. Le asigno mayor peso a los que fueron mal clasificados. Para que en la siguiente aplicación del método, le vuelvo a aplicar el método, tengan mayor probabilidad de que cambien de clase. Luego otra vez,
le aplico potencio, de ahí viene la palabra potenciación, los pesos, de manera que le cambio los pesos a los que fueron mal clasificados para que tenga mayor probabilidad de cambiar de clase. Y así sucesivamente aplico m veces eso, hasta que al final este método es mejor que cualquiera de estos. Y al final también se le asigna un peso a cada árbol que se construye, digamos que fueran árboles. Y la función final de clasificación es esta, la suma desde igual 1, desde m igual 1 hasta m grande, donde m grande es el número de veces que se aplicó el método de g sub m de x. Esto da negativo o positivo, ahora vamos a ver por qué. Si es positivo lo asigno a una clase, si es negativo lo asigno a otra clase. Lo que le hace es darle mayor importancia a ciertos árboles, generalmente este último tiene mayor importancia. Voy a explicarles el algoritmo aquí un poco más en detalle. Disculpe que esté en inglés. Este algoritmo es muy famoso, se llama el AdaBoost.m1, propuesto por el profesor Jerome Friedman de Stanford. Dice así, vean, inicialice todas las observaciones, todas las filas con un peso, uno entrene. Al principio todos pesan igual, uno entrene. Luego desde m igual 1 hasta m grande, haga lo siguiente. Fit, el classifier es, digamos, aplique el clasificador, digamos un árbol de decisión a esa tabla de datos, usando estos pesos. Luego calcule el error de esta manera. Esto es un promedio ponderado. Y lo que hace aquí arriba es contar los casos en que no pegó. Los casos en que no dio igual la predicción al valor real, dividido entre el total de los pesos. Entonces este es un promedio ponderado, este es el error. ¿Cuántos casos no pegó? No coincidió. Luego calcula alfa m como el logaritmo de 1 menos el error dividido entre el error. Esto de por qué se usa un logaritmo es complicado matemáticamente, pero si le aplica un logaritmo, ese es el peso. Y luego el WI, que inicialmente varía en 1 entre n, le asigna WI por la exponencial de alfa n, y eso quiere decir, esta función es la función característica, vale 1 si son iguales y 0 si no. Entonces, si no son iguales, esto da 0. Si dieron igual, esto da 0. Entonces la exponencial de 0 da 1. Entonces WI queda igual a WI. Si son distintos, esto da mayor que 0. Entonces el peso WI lo potencio o lo incremento por este valor, por esta exponencial. Entonces WI pasa a ser más grande. Vean que entonces WI cambia si, solo si no lo acertó. Y si el modelo lo acertó, lo deja igual. Y luego al final la salida es esta sumatoria. Este alfa también es el peso que le da al árbol de cada iteración. Vean que si entre más grande sea el error, entre más pequeño sea el error, más grande es esto. Por lo tanto, entre más pequeño sea el error que ese árbol cometió, más grande es alfa. Es decir, le estoy dando más importancia a aquellos árboles que mejor predijeron. ¿Ok? Entonces esto es una combinación lineal de árboles. De manera que entre mejor predijo el árbol, mejor es el resultado. Ok. Normalmente el alfa, esto es una corrida, va incrementando. Normalmente, aunque puede ser que haya un árbol intermedio que tenga mejor alfa, mejor peso, pero generalmente entre más arriba va el algoritmo, mayor es el peso. Ok, entonces vean, repito, toma una muestra de entrenamiento, solo una. Al contrario de bosques aleatorios que tomaba m muestras, aquí toma solo una. Lo que pasa es que la va modificando tiro a tiro, la misma muestra. Ok, va potenciando los pesos. Si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Este método es un poquito complicado. No crean, a mí una vez me dejaron en una tarea ya en Stanford programar este algoritmo. Se ve sencillo, pero no crean, se las trae. Ok, ¿sí está claro, muchachos? Un poquito complicado.
claro. Pues. Ok, bueno, gracias. Entonces, ok. Entonces ahí les dejo esos tres métodos. Están en la tarea, van a ver después cómo. Vamos a ver ahora algo muy importante que se llama validación cruzada y remuestreo. Esto es lo que se usa para calibrar un modelo, para encontrar el mejor modelo posible para unos datos. Entonces la validación cruzada fue propuesta y el bootstrapping por este señor que están viendo aquí, que se llama Bradley Efron, profesor de la Universidad de Stanford, y por este señor que está aquí al lado mío, que se llama Robert Tibcinari, que es con el que yo trabajo en Stanford el postdoctorado. Con este señor es con el que yo trabajo. Este señor fue alumno de este. Y el método de bootstrapping y de validación cruzada, sobre todo bootstrapping, se debe al señor Tibcinari y a este señor Efron. ¿Verdad? Este se llama Trevor Hasty. Son profesores allá, estos tres. Este señor ya está pensionado. Es uno de los estadísticos considerado tal vez el mejor estadístico, uno de los mejores del siglo pasado, del siglo XX. Bueno, entonces la idea es la siguiente. Lo que hemos hecho hasta ahora en todo el curso es lo que se conoce como the Validation Test Approach. O sea, tabla de aprendizaje y tabla de testing. Todos los métodos que hemos visto y todas las tareas ustedes han hecho esto, ¿verdad? Una tabla de entrenamiento y una tabla de prueba o de testing. Se entrena aquí el modelo y se testea aquí. Mitad y mitad o 70-30 o lo que sea, pero siempre hemos hecho ese modelo. Ok, ese modelo. Entonces sacamos aquí la mitad al azar y aquí la otra mitad al azar. Digamos si fuera 50-50, eso es lo que hemos hecho, ¿verdad? Ese modelo tiene dos grandes problemas. La estimación del error tiende a ser muy variable dependiendo de cuáles datos se quedan en la tabla de aprendizaje y cuáles en la tabla de testing. Se tiende a sobreestimar la estimación del error. Es decir, es mucho mayor el error en la tabla de testing que en toda la tabla. Es decir, generalmente esto puede ser que el error esté muy por encima de lo que realmente es, generalmente, o muy por debajo. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Aquí está el mismo experimento hecho 10 veces. Y aquí grafico el error. Entonces el mismo error varió del 4% al 9% en las 10 veces. Es demasiado. Es más, aquí estaba como en el 2%. Si me quedé aquí me parecía que era muy bueno, 2% de error. Pero si estaba aquí, estaba en el 9%. Entonces vean que este es el error en la tabla completa. Es decir, esto si yo uso toda la tabla para testing y training. Ahí el problema es que hay overfitting. Uno está subestimando el error, pero aquí lo podría estar sobreestimando. Ok, entonces ese es el problema. El error es una cosa variable. Es decir, si yo lo corro 10 veces no me da lo mismo. Ok. Bueno, entonces ¿cuál sería una alternativa? Póngale atención porque tienen que hacer esto en la próxima tarea. Una alternativa sería, lo que se conoce como Leave One Out Cross Validation o validación cruzada dejando uno afuera. Uno podría hacer esto. Deja todos los datos para el entrenamiento y testea solo en uno. Luego deja todos los demás y testeo en este. Luego todos los demás y testeo en el tercero. Y después cuento aquí cuántos acertó y cuántos pegó. Vean que aquí esto es muy bueno porque aprendo casi con toda la muestra y testeo solo con uno. Y luego cuento cuántos de estos acerté y cuántos no acerté. Es decir, así, dejo el 1 para testing, dejo el 2 para testing, el 3 para testing y el n para testing. Entonces corro eso, genero n veces el modelo, cada tiro genero el modelo otra vez y testeo con este. Eso es bastante bueno. ¿Cuál es el problema que ustedes le ven a eso, muchachos?
la generación de modelos en el cuadrado, entonces va a valer un montón. Exactamente, sí, muy bien, Guillermo. Esto es de ahí, muy bonito, pero duraría demasiado, porque habría que en cada iteración generar otra vez el modelo. Sería ideal, ¿verdad? Entonces lo que yo hago ahí es entonces casi como aprender con todo siempre. Entonces tiene dos ventajas. La estimación del error no tiende a ser muy variable. No se tiende a subestimar el error, pero tiene la desventaja de que es demasiado lento. Entonces vean aquí. Este es al azul si yo uso toda la tabla completa para aprender y testear. Entonces aquí el error está subestimado. El rojo es si uso tabla de aprendizaje y testing. Entonces varía horrible el error. Y este es si es el promedio uno afuera. Vean que entonces el error, este error verde es como el verdadero. ¿Eh? El error andaría como en el 5%. Entonces yo corro 10 veces el proceso dejando uno afuera. Entonces el error se estabiliza. De hecho, esto es 10 veces hacer lo mismo. Ok, entonces vean que ya no brinca tan horrible. Ahora, el problema de eso es que en efecto, entonces ya y no, sería demasiado caro computacionalmente hacerlo. Solo se podría hacer para tablas pequeñas. Y entonces de ahí nace la idea de Braille Front y profesor Tixinari, que es la siguiente. Bueno, no podemos dejar uno afuera, pero de ahí hagamos, digamos, por ejemplo, 4 grupitos afuera. Dejo este grupito afuera y aprendo con esto y testeo con esto. Dejo este grupito afuera y aprendo con lo demás. Luego dejo este grupito afuera y aprendo con lo demás. Luego dejo este grupito afuera y aprendo con lo demás. Aquí, por lo que preguntaba Diego antes, aquí sí la intersección de estos es vacía. Yo dejo todo este pedazo afuera, luego los siguientes en la intersección de los que estoy aprendiendo son afuera. De hecho, aprendo aquí, testeo aquí, aprendo aquí, testeo aquí, y luego sumo el error de estos. Y eso me da el error total. Generalmente se usan 5. Ven, esto es como un intermedio entre las dos cosas. Podría ser dejar uno afuera, demasiado caro computacionalmente. Partirlo solo en 2 es como muy poco porque brinca mucho el error. Entonces voy a hacerlo, digamos, 10 veces. Esto es lo que se llama el K-fold. Cada uno de estos se llama un fold o un grupo. Entonces, aprendo aquí, testeo aquí. ¿Ok? Así es lo que se hace. Entonces, por ejemplo, aquí en 1, 2, 3, 4, 5. 5 grupos, idealmente del mismo tamaño. ¿Ok? A veces no se puede que sean exactamente el mismo tamaño, pero tienen que ser lo más parecidos posibles. Ok. Entonces eso es lo que se le conoce como la validación cruzada. Entonces, ¿cómo se calcula el error? Yo promedio los errores. Perdón. Hago aquí, calculo un error, aquí un error, aquí un error y aquí un error. Luego hago el promedio de esos errores. Eso es lo que dice aquí. Hago validación cruzada desde igual 1 hasta acá, digamos, hago validación cruzada 10 veces. Y este es el error. Esto quiere decir mean square error en inglés. Este es el error cuadrático medio. Y entonces lo promedio, lo divido entre K. Entonces un promedio de los errores. Entonces vean aquí. El azul, subestimado. Es con toda la tabla para aprender y para testear. Así no se debe hacer. Este es haciendo 10 veces. Esto es que lo hice 10 veces para ver cómo se estabiliza. Así es 10 veces, tabla de training, tabla de testing. Este verde es leave one out, que sería lo ideal, pero sería muy caro computacionalmente. Y este morado es K-fold validation, creo que aquí lo hice con 10. Ahora les voy a mostrar el código. Entonces vean que este moradito se mantiene bastante bien, no varía tanto y se mantiene bastante cercano al verde, que es el error más cercano al verdadero. ¿Alguna pregunta? Ahí decía que la selección de los grupos
debería ser al azar, pero Sí. puede ser así, o puedo agarrar los primeros 4 y luego los siguientes 4 o algo así, o tiene que ser al azar. Es mejor, muy buena pregunta, Diego. Es mejor tomarlos al azar. Eso sí, garantizándome que son distintos cada tiro. Pero es mejor tomármelos al azar porque a veces las tablas vienen ordenadas. Y digamos, aquí están todos los malos pagadores. Entonces me quedaron todos los malos pagadores, ¿me explico? Sí. Entonces mejor los tomo al azar. Eso sí, que no coincidan. Los que quedaron aquí ya no tienen que quedar aquí. Sí, porque uno se ve tontado a tomarlos en orden. Otra cosa que se podría hacer computacionalmente buena, Diego, es, para hacerlo como usted quiere, es como quien dice batirlos primero. ¿Me explico? Sí. Eso sería mejor. Como las bolitas de la lotería. Usted las bate primero y después las saca. Sí. Entonces, ajá, sería menos costoso. Entonces ahí sí, saca los primeros 4, después los otros 4 y así. Digamos, si eran 100 y va a ser 4, entonces saca 25, luego 25, luego 25 y luego 25. Ok, bueno, hay una técnica del bootstrapping. No se las voy a explicar mucho porque no nos alcanza el tiempo, pero ahí se las dejo. Si ahorita nos da tiempo, se las voy a explicar. Y les voy a mostrar el código de cross validation. Ok. Les voy a mostrar el código ahí. Porque ustedes tienen que replicar ese código un poco. Entonces vean. El enfoque tabla de aprendizaje, tabla de testing. Eso es lo que ya hemos hecho. Vean este código. ¿Sí lo ven, muchachos? Lo voy a poner un poquito más grande. Un poquito más grande. Ok. Entonces esto es lo que hemos hecho. Es trabajar tabla de testing y tabla de training. Y poner el modelo. En este caso voy a usar KNN. Podría usar cualquier modelo. Predigo. Calculo la matriz de confusión y calculo el error. Nada más que lo voy a hacer, como pueden ver en este for, 10 veces. Y voy metiendo los resultados en este vector. Entonces lo corro 10 veces y voy metiendo el error en un vector. Y después le digo que plotee ese vector. Ese es el experimento que les mostré antes. Lo ven como varía. Ahí está las 10 veces y varía horriblemente, ¿verdad? El error aquí era 0.1. Si me quedaba aquí parecía buenísimo el método, pero si estoy aquí es 11% de error. Eso para los mismos datos lo ven. Nada más que tomé el test y el training 10 veces. Entonces se ve ahí que ese approach que hemos hecho desde el principio del curso no es tan bueno. ¿Les queda claro ese código, muchachos? Que simplemente es repetir el aprendizaje 10 veces y ir dejando los errores en un vector. Ok, aquí vamos a hacer, si esto es lo que les explicaba ya, vamos a hacer leave one out, dejando uno afuera. Y todo esto es para Iris, para los datos de Iris. Ahí se puede hacer porque esta matriz es pequeñita, son nada más 150. Entonces vean, aquí voy a hacer leave one out 10 veces. Entonces voy a guardar esos errores en este vector. Entonces muestra igual J. Ven, porque aquí este es el que voy a dejar afuera. Este es para testing. Entonces testing es datos muestra. Esta matriz es de tamaño 1. Solo tiene una fila. ¿Cuál? La Jésima fila. Entonces aprendo con todo menos ese, menos el Jésimo. Aquí en aprendizaje me quedan todas las filas menos la Jésima. Luego aprendo con KNN, hago la predicción. Y si la predicción es distinto al testing tipo, cuento uno que no lo hizo bien. Y así sucesivamente, ven, hago desde igual 1 hasta n y después voy contando cuántos pegué de una vez. Y después ese error lo promedio entre n y lo meto en el vector. Y luego ploteo. Aquí ploteo el vector de leave one out, tabla completa y tabla de testing. Aquí están ya las tres, ese fue el que hice antes. ¿Les queda claro ese código, muchachos? Este ciclo.
Es como hacer lo mismo que hemos hecho siempre, nada más que la muestra de testing tiene solo uno, ¿verdad? No vale la pena sacarlo al azar, puedo ir en orden. ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? No tengo claro para mí. ¿Está claro? Muy bien. Ok. Entonces ahora vamos a hacer validación cruzada con K grupos. K fault cross validation. Vean, hay un paquete que tienen que instalar que se llama caret. Este paquete caret es el que encuentra los faults o los grupos. Lo que hace es, les voy a anotar aquí, digamos que estos son los datos. Ahí. Entonces, si yo quiero 10, digamos así, ahí no es así, son rectos, digamos, ahí me construye el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, digamos que 9 grupos, ¿ok? Entonces, los 9 grupos, si voy a usar 9, tienen que ser del mismo tamaño, o lo más parecido posible, y sacados al azar. Entonces, de eso se encarga este paquete caret. Por dicha, porque no crean, hacer eso, programar eso no está tan fácil. Uno podría hacer lo que decía Diego, darles un socollón y después sacarlos, pero bueno, es más fácil usar este paquete. Entonces voy a repetir eso 10 veces. For es que voy a hacer cross validation 10 veces. Ok, entonces grupos, kfolk, esto lo que hace es crearme 5 grupos del mismo tamaño con intersección vacía de 1 hasta n. Ok, ahí me crea los grupos. Entonces, y los dejo en una lista. Grupos es una lista. Entonces, voy desde, esto es lo que hace la validación cruzada, esta es la que lo hace. Voy, en muestra, le saco el grupo 1, para acá igual 1, digamos. En testing dejo los datos, ahí está testing. Y en aprendizaje dejo todo excepto lo que está en muestra. Aprendo. Predigo. Calculo la matriz de confusión. Calculo el error. Voy sumando los errores. Como lo hago 5 veces, o sea, ahí lo que estoy haciendo es que si tengo aquí digamos 1, 2, 3, 4, ahí está 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, digamos, aprendo con aprendo con estos 4 y testeo aquí. Luego aprendo con los otros 4 y testeo aquí, y así sucesivamente. Y luego al final, entonces, por eso divido entre 5, porque promedio el error. ¿Ven? Y eso lo hago 10 veces. Uno podría hacer cross validation sin ese otro for. For es solo, esto no tiene que ver con el asunto, esto lo que tiene que ver es que yo lo quiero hacer 10 veces, como para ver que sí es estable la cosa. Ok, entonces protego el vector de cross validation, el vector del total, y protego las 4 cosas aquí. Ok, se ve que el error de cross validation anda bastante cerca del leave one out y no varía tanto como el error total. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven ese código, muchachos? Si encuentran una mejor implementación, está clarito. Ustedes tienen que reutilizarlo y adaptarlo en la tarea a los problemas de ustedes. Gracias, Kulun, dice que sí, está bien. Si encuentran una mejor forma, ahí me dicen después. Bueno, no se les olvide que hay que usar este paquete que ayuda mucho. El caret, que es el que construye los grupos, que es como la parte más pesada. Ok, muy bien. Gracias, Sebas. Bueno, entonces, ahora vamos a ver una de las partes más importantes de todo el curso. ¿Cómo se calibra o se le selecciona un modelo? Que lo hemos venido haciendo, pero muy empíricamente. Entonces, en buena teoría, uno debería calibrar los modelos y luego seleccionar el mejor modelo. Calibrar quiere decir
ver cuál de los parámetros, y esto es difícil porque a veces los modelos tienen muchos parámetros, pero ver por lo menos en los más importantes, tratar de ver cuál de ellos funciona mejor. Ok, entonces vamos a calibrar el K-medias. Vamos a calibrar el K-medias. Recordemos, vamos a usar unos datos que usamos en el curso pasado de servicio al cliente de la tienda Amazon. Recuerden que el K-medias permite 4 algoritmos: Hartigan, Joyd, Forgy y McQueen. Nosotros nunca nos hemos preocupado por eso. ¿Cuál de estos algoritmos es mejor para los datos que uno tiene? Hoy sí nos vamos a preocupar de eso. Vean lo que se hace. Bueno, leo los datos. Ejemplo cliente CSV. Luego voy a dejar aquí unos vectores para almacenar la inercia para cada uno de los métodos 30 veces. Recuerden que un método, el K-means es mejor si la inercia interclases, voy a dibujar aquí, si los grupos quedaban lo más separados posibles. Entonces yo quiero que, esto se llama la inercia interclases, que estas distancias sean máximas. Eso es la inercia interclases. Un método es mejor siempre que esas distancias sean máximas. O si la inercia intraclases es menor, o sea que estos sean aquí, estos circulitos sean lo más pequeños posibles. Esas son las dos cosas que recuerden que son equivalentes, que la inercia intraclases sea mínima o que la inercia interclases sea máxima. Entonces aquí lo que voy a hacer es, voy a seleccionar, lo primero que voy a hacer es seleccionar el K, porque en K-means el K es importante, entonces voy a seleccionar el K. Entonces voy a aplicar el K-means 30 veces para ver dónde se estabiliza el K. Entonces hago K-means con Hartigan, hago K-means con Joyd, con Forgy y con McQueen. Y en este vectorcillo voy dejando la inercia, within, recuerdan, es la inercia intraclases. Entonces la idea es que sea mínima. Entonces lo hago 30 veces. Y quiero ver cuándo se estabiliza. No sé si se acuerdan que se estabiliza cuando el codo de Jambu, cuando esto toca como un codo. O sea, cuando la inercia intraclases de un paso al otro ya no varíe mucho. Aquí se ve como que más o menos a partir de aquí, del 1, 2, 3, 4, ya como que se empieza a estabilizar un poco esto. Entonces el K ideal aquí pareciera ser K igual 4. ¿Ok? Entonces lo primero que estoy decidiendo con esto es cuál K voy a usar. Y aquí voy con los 4 métodos, ve, Hartigan, Joyd, Forgy y McQueen. Entonces los 4 se estabilizan más o menos en K igual 4. Podría ser que uno se estabilice en K4, en otro K5 y en otro K6. Aquí por dicha más o menos todos se estabilizan en el mismo K. Entonces voy a usar K igual 4. Esa es la primera decisión que tomé. Ahora voy a ver cuál de estos algoritmos, es mejor. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que el mejor es el que tenga inercia intraclases mínima o inercia interclases máxima. Entonces, voy a correr el método 50 veces. Todos los métodos. K-means con Hartigan, K-means con Joyd, K-means con Forgy, K-means con McQueen. Y voy a calcular la inercia between nets, es la inercia interclases. Y la voy a ir acumulando aquí. Y luego, entonces Hartigan, ahí está la inercia de Hartigan, aquí la inercia de Joyd, aquí la inercia de Forgy, aquí la inercia de McQueen. 50 veces. Luego la promedio, por eso aquí la divido entre 50. Entonces Hartigan entre 50, 1908. Joyd entre 50, 1873. Forgy entre 50, 1870. McQueen entre 50, 1856. Entonces se deduce que el mejor método es el de
Hartigan. Eso se llama calibrar un método. Ok, aquí estoy calibrando y me doy cuenta que el mejor algoritmo que puedo usar para esos datos es Hartigan. Y el mejor K que puedo usar es 4. Vean que aquí corrí todos los métodos con 4. Con 4 clústeres. Si aquí me hubiese dado que un método se estabiliza en 6, qué sé yo, por ejemplo que este último hubiera sido en 6, entonces aquí le puedo poner un 6, porque ese método es mejor con 6 clústeres. Este podría ser mejor con 2 clústeres, este con 3. En este caso todos son mejor con 4 clústeres. ¿Alguna pregunta, muchachos? Sí, a fin de cuentas es casi que no es una fuerza bruta. Sí. Todo lo mejor que sabe. Sí. Sí, Diego, sí, tienes razón. Sí, esto es esto de calibrar es muy fuerza bruta. De hecho, esto que ustedes están viendo aquí, para generar este archivo que ahorita van a ver, me dura en esta computadora como 20 o 30 minutos para poder hacer la calibración de todo esto que les estoy mostrando hoy. Pero sí es viable hacerlo, ¿verdad? Bueno, depende de la máquina. Claro que aquí estamos con tablitas no tan grandes, ¿verdad? Si uno tiene una tablita más grande, entonces no lo hace 50 veces, lo hace 10 veces tal vez, ¿verdad? O 30 veces, no, tal vez un poquito menos, pero sí. Básicamente fuerza bruta. Diego, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí les queda claro los dos códigos? Bueno, muy bien. Entonces vamos a calibrar ahora las máquinas vectoriales de soporte. Igual podría calibrar cualquier método predictivo. Vamos a ver cuáles. ¿Alguien me preguntó algo? Roberto, ajá. En caso de que sea cada uno con diferentes, ¿se puede probar así? ¿Sí? Sí, yo porque tengo que competir con el mejor. Digamos, podría ser que aquí el mejor sea 5. Entonces aquí 4, aquí puede ser 4, aquí 5, aquí 7, aquí 1. O 2, digamos. ¿Sí? Que cada quien con su mejor K. Y después voy a ver cuál algoritmo es mejor. Con gusto, Roberto. Bueno, les decía que voy a calibrar máquinas de soporte para el problema de scoring. Ok, aquí hay algo muy importante. Normalmente un método predictivo se calibra como aquel que minimice el error. Pero no necesariamente es así. Recuerden que en el problema de scoring de crédito lo que interesa es detectar al no pagador. Entonces aquí lo voy a calibrar en el sentido del que me detecte mejor al no pagador. No necesariamente minimiza el error, pero me detecta más no pagadores. Yo podría tratar de hacer como ambas cosas. Lo que pasa es que no necesariamente el que minimiza el error maximiza la cantidad de no pagadores. Pero sí sería por lo menos bueno ver al método que escogí que no tenga un error muy alto. Ok, pero bueno, aquí vamos a maximizar en el sentido de encontrar el método que detecta mejor los no pagadores. Ok, muy bien. Entonces, aquí vamos a hacer validación cruzada. Por eso hay que cargar caret. Esto es para que no imprima warnings. Leo, aquí hice una cosa, vean, tengo muestra de crédito de 5000. No sé si se acuerdan que era muestra de crédito de 2500 era training y 2500 testing. Aquí los pegué todos en un solo archivo. ¿Para qué? Para poder hacer, para extraer los fold al azar. No lo puedo tener en archivos diferentes, sino en un solo archivo. Ok, entonces son 5000 por 6. Este es un problema difícil porque hay 705 malos pagadores y 4295 buenos. Entonces por eso lo que interesa es ver cuál método detecta mejor al no pagador, que es la clase más pequeña y que además es lo que le interesa al banco, saber quién no le va a pagar. Ok, muy bien. Entonces vean, lo que voy a detectar es, para un support vector machine, cuál kernel funciona mejor, si radial, lineal
polinomial o sigmoide. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, en estos vectorcillos voy a ir almacenando cuántos no detecta cada método. ¿Ok? Lo voy a usar. Voy a hacer validación cruzada 5 veces con 10 grupos. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a hacer 10 grupos. Entonces, 1. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y lo parto aquí, ya tengo 10. Entonces, por ejemplo, dejo este para testing. Y con todos los demás aprendo y testeo aquí. ¿Qué quiere decir testeo aquí? Cuento cuántos no pagadores me detectó aquí. Digamos 6. Luego me vengo para este otro. Cuento cuántos no detectó ahí. Digamos 7. Y los voy sumando. Aquí voy sumando. Aquí no promedio. Porque voy a detectar en total cuántos no pagadores me detectó. Digamos que aquí 20. Y así sucesivamente. Ok, hasta llegar aquí. Eso es lo que voy a hacer. Ok. Entonces vean. Voy a hacer... Algo me pregunta Roberto. ¿K-False hace grupos disjuntos al azar o habría que hacer los datos al azar antes? Buena pregunta. No, ya él los hace al azar y disjuntos. Sí, ya le quita tamaño un poco de trabajo. Este K-False los saca, los 10 grupos al azar y disjuntos. Entonces sí, como dice Roberto, perfecto, genial, ¿verdad? Porque sí, no está tan fácil hacer eso. Ya ese paquetillo lo hace. Entonces, voy a hacer 10 grupos y voy a aplicar la validación cruzada 5 veces. Entonces, si hay 10 grupos, este for siempre tiene que coincidir con esto. Si hay 50 grupos, aquí tiene que haber 50. Porque esto lo que hace es, venga, aprende, aquí está la muestra, que es el grupo késimo, testing y aprendizaje. Aplico support vector machines con kernel radial. Predigo, calculo la matriz de confusión y a no radial le sumo no radial más la matriz 1, 1, porque recuerden que en la matriz 1, 1 es donde queda la cantidad de no detectados. Luego hago lo mismo pero con kernel lineal y voy sumando los no detectados. ¿Por qué tiene sentido sumar los no? Porque esos, como bien decía Roberto y me preguntaba ahora, esos grupos son disjuntos, entonces tiene sentido ir sumando. Aquí lo aplico con polinomial y sumo los no. Lo aplico con sigmoides y voy sumando los no. Como esos folk o grupos que hicimos son disjuntos, aquí, otra vez lo dibujo, 1, 2, 3, 4. Como son disjuntos, tiene sentido ir sumando, ¿verdad? Yo predico cuántos no de este pedazo, más cuántos no de este, más cuántos no de este. Si esos no fueran disjuntos, no tiene sentido sumarlos. Ok, si fuera el error, entonces yo promedio, pero aquí no hace falta promediar porque lo que quiero es el total de nos que me detectó. Ok, y entonces aquí lo voy guardando para cada iteración en un vectorcillo, que son estos de tamaño 5. Lo hago 5 veces. Y después lo ploteo todo. Aquí lo ploteo. Y entonces vean qué interesante el gráfico. Se puede ver ahí con toda claridad que de las 5 veces que hice validación cruzada, que quede claro que hice 5 veces validación cruzada. El mejor método fue siempre el radial. El radial me detectó más o menos 450 nos. Recuerden que habían 750. Entonces me está detectando más o menos 450 de 750. Me está detectando como un 60 o un 65%. Ese es el mejor método. Y el peor método es lineal, que no detecta nada. El segundo mejor es polinomial. Y luego sigmoide es bastante malo. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Les quedó claro el código?
¿Sí? ¿Está claro, mo? Sí, bastante claro, ¿no? Sí, sí, claro. Muy interesante los resultados. Sí, sí, ¿verdad? No siempre da tan bonito así. Este ejemplo da muy bonito. No siempre, a veces queda difícil saber cuál. Bueno, ahora sí, entonces ya sabemos que el mejor modelo es radial. Ok, para scoring. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a seleccionar el mejor método para el scoring. En buena teoría, yo tendría que coger cada uno de los métodos y calibrarlo primero. Es decir, calibrar el árbol, calibrarlo a valles, calibrar todo. Vean qué trabajo más grande es. Pero bueno, aquí solo calibré Support Vector Machines. Pero ahora voy a escoger el mejor método. Con eso me refiero a ver si es mejor la red neuronal, si es mejor valles, si es mejor análisis discriminante. Todo lo que hemos estudiado en el curso. Entonces vean, aquí cargo un montón de paquetes porque ocupo todo. KNN, ADA Boosting, NeNet, que es redes neuronales, Random Forest, árboles de decisión, vecino más cercano, todo. Ok. Entonces vean lo que voy a hacer. Voy a hacer validación cruzada 5 veces. Y voy a usar 10 grupos. O sea, voy a hacer cross validation con 10 grupos. Y voy a calcular la cantidad de nodes que detecta Support Vector Machines, que detecta KNN, que detecta valles, que detecta Linear Discriminant Analysis, que detecta el Quadratic Discriminant Analysis, que detectan los árboles, que detecta el bosque aleatorio, que detecta la potenciación y que detecta la red neuronal. A ver cuál me detecta más nodes. En 5 tiros que voy a hacer el asunto con 10 folk, con 10 grupos. Entonces ahora sí, vean. Qué pesado esto. Desde igual 1 hasta 10 corro los métodos. Claro, Support Vector Machine lleva una ventajilla y es que lo calibré. Ya sé que este es el que funciona mejor. A KNN, de ahí no, le puse K igual 7, pero aquí pudo haber sido otro parámetro, ¿verdad? Que lo pude haber decidido calibrando también. Y así, Navy Valles, apliqué aquí Navy Valles, análisis discriminante lineal, análisis discriminante cuadrático, con el default. Todos los apliqué con el default, excepto este que sí lo calibré. El repar, árboles de decisión, Random Forest, ADA Boosting, redes neuronales, los voy aplicando y voy contando cuántos no me detecta cada uno y los voy metiendo en un vector, en este vector que es un vector de tamaño 5. Ok, perdón, Olger me preguntó algo, Olger. Profe, Sí, oye, sí, le escucho, Olger. no sé si me escapó, pero hay un número óptimo para el número de folk. Ah, buena pregunta. No, pero porque sí hay un número ideal que sería dejar solo uno afuera, pero sería demasiado pesado, ¿va? El cálculo. Entonces viera que hay como un número mágico. Yo le hice esa pregunta a este señor, se lo voy a presentar aquí. Se la hice un día al creador y a este señor esa misma pregunta que usted me está haciendo hoy. Y me dijo, el número mágico es 10. y no supo decir por qué. Pero por supuesto que depende de la cantidad de datos, Soler. ¿Verdad? Pero 10, vean que yo he usado bastante 10. Y como dice usted, hay que hacerle caso como me dicen por ahí, hacerle caso al maestro, ¿sí, Roberto? Tanta palabra. Sí, vieran que incluso ahorita les muestro unos libros que ellos tienen donde dicen eso. No lo justifican, no lo pueden justificar. Pero dicen que en la práctica ellos han visto que siempre entre 5 y 10 es lo que mejor funciona. Y que si puede usar 10, mejor use 10. Que si son demasiados datos, use 5.
Yo por eso estoy usando aquí 10. Claro, correr esto, como les decía, dura como... todo este procesamiento, este archivo, dura como 20-25 minutos. Bueno, aquí entonces luego ploteo todo. Vean qué bonito esto. Aquí están los gráficos todos compitiendo para el credit scoring. Voy a ponérselos de aquí. Ok, ahí está. Entonces aquí se ve que el peor método, aquí está el 0. El peor método es análisis discriminante lineal. El segundo peor es Bayes. El tercero peor es análisis discriminante cuadrático. Y aquí estos son los mejores. Se ve que los mejores, KNN, ven que interesante, siempre anda entre los mejores, a pesar de ser una idea bastante simple. Máquinas vectoriales de soporte no ganó, a pesar de que lo calibré y todo. Los ganadores son potenciación, y los bosques aleatorios andan por ahí, y este moradillo, creo que es la red neuronal, sí. Los ganadores son los que vimos hoy, bosques, potenciación y redes neuronales. Y KNN, ok, ven que esos son los ganadores. Para este ejemplo, ¿verdad? Lógicamente en otro podría ser otra cosa. Ok, entonces en buena teoría, yo lo he tenido que hacer cuando uno enfrenta un problema real, ¿verdad? Para eso le pagan a uno y hay tiempo. Lo que uno hace es tratar de calibrar cada método lo mejor que pueda con los datos. Es decir, escoger los parámetros. Como hice antes, como hice aquí, en este gráfico que están viendo. Escoger los parámetros para ver cuál funciona mejor en un método dado. Y luego, una vez calibrados todos, los pongo a competir. Por lo menos unas 10 veces. Yo lo hago 10 veces, ¿verdad? Si los datos es demasiado pesado, yo podría eliminar este for y no hacer un gráfico, ¿verdad? Quedarme solo con con el primer punto y ver cuál detecta más. Ok, aquí es porque lo estoy haciendo con la detección del no. Si estuviera aquí promediando el error global, por ejemplo, entonces más bien sería el que dé mínimo aquí, sería el mejor, sería el revés. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Sí está claro? Bueno, ahí están los códigos en el sitio web. Ok, nada más para terminar. Decirles que de hoy en 8 nos vemos para revisar esta tarea. Y esta tarea tiene que ver con los datos de spam. Vamos a calibrar el método de redes neuronales, bosques aleatorios y potenciación. Luego con algoritmos de recomendación CSV, ustedes tenían ese archivo. Si no lo tienen, me lo piden por correo. Vamos a calibrar el K-means. Y luego, para vamos a calibrar el ADA boosting. Y luego con ese hard, van a hacer ustedes lo que acabo de hacer yo, que es poner a competir a todos los métodos. Ok, y luego lo van a hacer ustedes con los datos que ustedes tienen. Y con los métodos que apliquen. Porque si el problema es de más de 2 clases, puede ser que haya métodos de esos que no apliquen. Entonces no lo usen, no importa. Por ejemplo, las redes neuronales y el boosting son solo para 2 clases. Entonces, si tienen un problema de más de 2 clases, no lo pueden usar. Ok, entonces nos veríamos de hoy en 8 para revisar esa tarea. El cronograma está así. De hoy en 8 revisamos esa tarea, el 31. El 7 vamos a ver análisis simbólico, el 7 de noviembre. Y el 14 de noviembre nos reunimos por última vez para ver la última tarea que sería de análisis simbólico. Ok. Creo que en cuanto a las máquinas vectoriales de soporte, sí, solo con los 4 kernels que usted utiliza, nada más, ¿verdad? Sí, se acuerda que habíamos visto, hay otro paquete, pero creo que no se los enseñé a ustedes, ¿verdad? Que utiliza más kernel.
usándolos por genes, entonces hacerlo y con todos los métodos mejor solo con esos 4. Sí, es que sí, este paquete, hagámoslo solo con esos 4. Sí, sí. Está bien. Sí, es que ese que tiene más kernel es otro paquete, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Es otro, pero está bien. Hagámoslos con este que yo usé, con solo ese, sí, porque se puede volver muy pesado. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ahí les abro el video nada más para despedirme. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Todos entregaron la tarea, sí, la de hoy. Sí, señor. Ok, muy bien, muchachos. Bueno, entonces, Dey, nos vemos de hoy en 8 allá en Lagunilla para revisar la tarea. Cualquier duda o cualquier cosa con esos códigos o algo que me escriben un correo. De acuerdo, pues, pero Entonces el plan es, ya casi terminamos. Con gusto, Memo. De hoy en 8 revisamos esa tarea. De hoy en 15 vemos análisis simbólico. Y de hoy en 22 revisamos la última tarea y les doy las notas de una vez. Con mucho gusto, Oliver. Entonces, bueno, muy bien. Un gusto haberlos visto el día de hoy. Nos vemos hasta de hoy en 8. Muchas gracias. Pura vida, hasta luego. Nos vemos.